Hola cracks, en este capítulo explico los embeddings de una forma práctica para el chatbot del currículum. El objetivo es que el alumno entienda por qué no basta con buscar palabras exactas. Queremos que el sistema pueda encontrar información relacionada, aunque la pregunta use otras palabras. Para eso convertimos texto en vectores numéricos y usamos una base de datos vectorial para buscar por similitud. Aquí presento la idea esencial. Un embedding es una presentación numérica del significado de un texto. No necesitamos que los alumnos entiendan de matemáticas avanzadas, pero sí que comprenden la intuición. Si dos textos hablan de temas parecidos, sus vectores estarán cerca. Esto permite buscar por significado, no solo por coincidencia exacta de las palabras. En esta diapositiva mostramos el problema de una búsqueda tradicional. El usuario puede preguntar usando una palabra y el currículum puede usar otra. Por ejemplo, backend y ASP.NET Core Web API están relacionadas, pero una búsqueda exacta puede fallar. Con embeddings buscamos por significado y aumentamos la probabilidad de recuperar fragmentos útiles del currículum. Aquí explico cuándo se generan los embeddings. Primero, cuando procesamos el currículum. Lo dividimos en fragmentos o chunks y calculamos un embedding para cada fragmento. Esos vectores se guardan en PostgreSQL con pgvector. Después, cuando el usuario hace una pregunta, calculamos el embedding de la pregunta y buscamos los chunks más similares. Esos chunks serán el contexto para el rack. Antes de crear embeddings, normalmente dividimos el documento en chunks. Un currículum completo contiene experiencia, formación, habilidades y proyectos. Si lo vectorizamos entero, la búsqueda será menos precisa. Los chunks permiten recuperar partes concretas. También explico el equilibrio. Si son demasiado pequeños, pierden contexto. Y si son demasiado grandes, introducen ruido. En esta diapositiva presento pgvector como la pieza que permite trabajar con vectores dentro de PostgreSQL. Para ese proyecto es muy cómodo porque podemos guardar los datos del currículum, los metadatos y los embeddings en la misma base de datos. Además, para alumnos.net es más fácil entender una solución basada en PostgreSQL que introducir demasiadas tecnologías nuevas desde el principio. Cierro el capítulo con 3 ideas. Los embeddings convierten texto en vectores. Los vectores permiten calcular similitud. Y esa similitud es la base de la recuperación en rack. Sin embeddings, el chatbot dependería de búsquedas. Por palabras, sería mucho menos flexible para responder preguntas sobre el currículum. Muchas gracias, cracks. Nos vemos en la próxima.